compañeros, yo soy Carolina Hernández Viveros y les voy a dar la continuación del tema de los símbolos y también introducción al tema de las señales. Soy la parte número 5 y bueno, ya se dieron cuenta que nuestro tema es Netflix, así que el personaje que yo escogí es Chihiro, de la película de El viaje de Chihiro, que si no la han visto la recomiendo mucho. Y bueno, entonces nada más, empezamos. Bueno, como ya me presenté, podemos pasar directamente al primer subtema de los símbolos, que es la estilización y simplificación. Entonces, la estilización, es un método donde buscamos representar algo, ya sea una figura o un objeto, de una forma distinta como realmente lo observamos. Esto es mediante el uso de solo sus características principales o más representativas, de manera que si no está completo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque sus características nos permiten identificar qué es. Por ejemplo, les puse un pequeño GIF arriba donde podemos identificar fácilmente que es un felino. Tal vez no sabemos si es un leopardo o es una pantera, pero sabemos que es un felino por la forma en la que corre y por sus características principales, como sus orejas, el hocico y las patas que lo conforman. Entonces, este es el método de la estilización. Bueno, entonces, este método es utilizado en el dibujo, artes visuales, pero sobre todo en la mercadotecnia. Y siendo más específicos, en la elaboración de logotipos. ¿Por qué? Pues se busca que la marca sea reconocible rápidamente y permanezca más tiempo en la mente de consumidores y clientes. El ejemplo que les puse de Shell, podemos observar que la forma de la almeja se redujo a su estructura básica, pero no pierde la esencia de ser una almeja. Esto da la sensación de que el logotipo tiene un estilo simple pero sofisticado. Entonces, las formas son estilizadas cuando existe una alteración de la distorsión con respecto a su realidad. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si podemos observar las flores de al lado, estas están compuestas por puras líneas. Sabemos que es una flor, pero no está representada como realmente es una flor, con sus pétalos, colores, detalles, espinas. Simplemente es el símbolo de una flor. Y por esto podemos decir que está estilizada, porque está representando algo, pero no en su realidad total. Ahora pasamos con la simplificación. Este es un método similar al de estilización, pero la diferencia es que aquí se busca crear una imagen más simple basada en sus estructuras principales. Para que me comprendan mejor, vamos a ver esto. Todo lo que observamos, si lo analizamos de manera centrada y bien, podemos ver que está conformado de figuras geométricas básicas como el cuadrado, el triángulo o el círculo. Basta, por ejemplo, con mirar un balón de fútbol. Fácil podemos decir que su forma básica es un círculo. Varios autores dicen que la simplificación es una síntesis de detalles que dejan ver la estructura general sin ningún ruido. Pero antes de que existiera la simplificación, el mundo solía ser más complicado. Si no en todo, vamos a enfocarnos ahorita en el diseño. ¿Por qué? Basta con echar la mirada hacia la época de la Edad Media, donde las grandes familias o las más importantes contaban con un emblema específico. Este estaba lleno de diferentes elementos con el fin de narrar la grandeza de cómo se forjó esa familia. Estos diseños los utilizaban los caballeros que servían a cada familia en juegos o competencias. Entonces, sus emblemas siempre estaban presentes en los escudos de los caballeros. Podemos ver que la tendencia a lo largo de la historia ha sido el simplificar todo. Y ahorita vamos a ver por qué. Como les comentaba, la tendencia de simplificar las cosas está más presente hoy que nunca. ¿Por qué? Porque la simplificación representa una nueva herramienta en la lucha de la mercadotecnia. Hoy en día las marcas, como lo mencioné antes,
buscan ser reconocidas y recordadas a largo plazo. Lo que podría parecer imposible debido a que todos los días nosotros, como consumidores o personas en general, nos encontramos rodeados de un sinfín de información que hasta cierto punto puede ser confusa para nosotros de comprenderla y analizarla. Es por ello que las empresas han optado por reducirse a lo más simple. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificarlos más rápidamente sin tener que invertir tanto tiempo en pensar ¿qué marca era? Sino que al ser un símbolo simple podemos recordarlo de manera casi inmediata. Bueno, les quise poner este ejemplo sobre la evolución del logotipo de Apple, porque si lo continuamos viendo, su logotipo se redujo a lo más simple, que es la manzana, pero no perdió la esencia de ser. Entonces pasó por muchas modificaciones, pero al final logró tener un logotipo que puede ser representado en diferentes colores, diferentes texturas, diferentes materiales, y no pierde la esencia de ser la manzana de Apple. Bueno, continuamos. Ahora vamos con las representaciones. Les voy a hablar sobre las representaciones de 3 tipos de símbolos: los animales, los vegetales y los humanos. Empezamos con símbolos animales. Los animales han sido símbolos se han representado en símbolos por diferentes razones. La primera y la más básica, pues para representarlos gráficamente en diferentes situaciones. No sé, por ejemplo, señales en el bosque de cuidado con el oso, o en la carretera cuando pasan vacas, entre otras cosas. Y el segundo es que los símbolos animales no solamente se limitan a lo gráfico, sino que intentan representar las cualidades de cada animal para así poder aplicarlas a diferentes ámbitos del ser humano. Estos ámbitos van desde la religión, la mitología, e incluso los hemos visto en los horóscopos, en el zodiaco, y principalmente también en la mercadotecnia. Las empresas han optado por utilizar símbolos animales con diferentes motivos. El principal es que un animal es más fácil de reconocer que un logotipo. Podemos darnos cuenta simplemente con el logo de Twitter. Si lo vemos en la calle, el pajarito azul, podemos identificar rápidamente que es Twitter, en vez de, si se nos presenta la palabra, muchas veces ni siquiera la vamos a voltear a ver o la vamos a leer. Entonces, por eso es más fácil identificar una marca respecto al animal, al símbolo animal que ésta utiliza. Además, se le asocia con las cualidades del animal que la representa, como se las mencioné anteriormente. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la fiereza, etc. Ahorita vamos a ver cómo estas cualidades representan diferentes cosas en las marcas. Estos son ejemplos donde los símbolos animales y sus significados pueden verse representados en diferentes marcas. Y estoy segura que más de uno va a concuerda con que el símbolo que esta marca eligió realmente tiene sentido que sea su imagen empresarial. ¿Por qué? Bueno, podemos empezar por el caballo. El caballo es considerado como emblema de fuerza vital, le ha dado al hombre libertad y capacidad de movimiento, y también se asocia con la potencia, fuerza, honor y belleza. Ferrari, utilizando el caballo como principal símbolo dentro de su logotipo, realmente demuestra que sus automóviles tienen potencia y sus diseños son muy atractivos, lo cual les da belleza a los automóviles que ellos venden. Posteriormente tenemos al zorro, que simboliza astucia e inteligencia por su habilidad de resolver problemas de manera casi inmediata y su gran adaptabilidad a diferentes ambientes. Este lo utiliza Firefox, y el significado del zorro realmente lo cumple como buscador, ya que es rápido al organizar la información que se encuentra en Internet y está adaptable a diferentes ambientes. En este caso sería
diferentes sistemas operacionales como Windows, iOS, etc. Posteriormente tenemos al toro. El toro simboliza potencia, virilidad, fuerza, es asociado a energía, valor e ímpetu. Y yo creo que no hay mejor manera de representar la energía de un toro que con la marca Red Bull, que sabemos que es de bebidas energéticas. Entonces realmente está apegándose al significado del símbolo del toro. Por último tenemos al oso. El oso aparenta tranquilidad y se considera como protector, con un gran poder otorgándole diferentes significados, desde ternura, maternidad, sabiduría y cautela. Muchos pensarían que el oso es más parecido a la agresividad, pero realmente en diferentes culturas se considera como la imagen de la maternidad. Entonces, Tous, al tomar el símbolo del oso como parte de su imagen empresarial, realmente tiene sentido, ya que las joyas que ellos diseñan son más que nada dirigidas a mujeres de cierta edad que muy probablemente quienes lo compran, algunas de ellas son madres. Entonces, realmente tiene ese toque femenino que el oso le proporciona. Ahora tocan los símbolos vegetales. Estos son muy importantes ya que el ser humano ha convivido con la naturaleza desde sus inicios, siendo que la actividad más importante desde que el hombre se volvió sedentario es la agricultura. Existen diferentes formas de utilizar este tipo de símbolos y tienen dos vertientes principales, o así lo considero yo. El principal es su función de representar literalmente lo que es plantas, vegetación, etc. Y el segundo es un significado más profundo respecto a los símbolos vegetales en diferentes culturas. Ahorita lo vamos a checar más a fondo. Los símbolos vegetales forman parte importante de la cartografía, donde podemos observar que en los mapas, por ejemplo, de los arquitectos, se representan las zonas verdes con distintos símbolos. Aquí les puse una tablita donde pueden observar que la simbología de cada árbol tiene su significado respecto al tipo de vegetación, tipo de clima, tipo de zona. Entonces, estos símbolos permiten que conozcamos de manera rápida y sencilla el tipo de vegetación que se encuentra en cierto lugar. Además, son fáciles de reconocer y son comprensibles a nivel mundial. Su función es muy simple y se dirige principalmente hacia el diseño de mapas. Ahora nos vamos a adentrar a un sentido más profundo de este tipo de símbolos. La naturaleza siempre ha sido algo místico y apreciado por las personas, pues nuestro ciclo de vida se asemeja a de las plantas, como lo podemos observar en la ilustración, y es lógico, porque una planta crece, se desarrolla, tira sus semillas y posteriormente fallece, que es muy parecido a nuestro ciclo de vida. Esto ha provocado que diferentes culturas y religiones utilicen los símbolos vegetales para representar conceptos complejos, en la mayoría espirituales, por ejemplo, como la flor de loto en Asia. Este símbolo representa la belleza, feminidad, desarrollo espiritual y mental. Para que quede mejor entendido este tema, les voy a explicar un ejemplo. Vamos a tomar principalmente un árbol. El símbolo del árbol puede cumplir con funciones cartográficas, como lo mencioné antes, pero también espirituales. Así que les voy a dar una pequeña explicación de cómo la vida se representa a través de un árbol. El significado más común es que el árbol de la vida representa enseñanzas espirituales con el fin de alcanzar la iluminación, pero las diferencias entre creencias podrían variar un poco con su significado total de lo que es el árbol de la vida. Por ejemplo, los egipcios consideraban al sicomoro como la unión entre la tierra de los vivos y el inframundo, mientras que los mormones lo veían como símbolo del amor de Dios. Y este árbol otorgaba frutos, que son los dones que se les daba a los creyentes. Mientras que en el budismo
el árbol tiene un significado importante, ya que según sus creencias, Buda alcanzó el conocimiento sentándose debajo de un árbol hindú llamado Bodhi. Y por último, la cultura china cree que el árbol de la vida otorga un fruto de inmortalidad cada 3000 años, pero este es resguardado por un dragón, el cual también es símbolo de inmortalidad. Entonces, podemos ver que los símbolos vegetales no solamente cumplen la función de representar la vegetación, sino que también en la religión, en diferentes creencias, hay un significado más profundo detrás de solamente el icono del árbol. Bueno, el símbolo. Ahora vamos con los símbolos humanos. Como sabemos, el ser humano de naturaleza es un ser social, el cual necesita comunicarse. Pero en la época prehistórica no se contaba con letras o palabras, así que más bien se comunicaban a través de sonidos y dibujos. El ser humano es el único animal capaz de otorgar significado a las cosas que carecen de palabras mediante los símbolos o ilustración, donde se reflejan conceptos tan complejos de una forma tan simple que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces, sabemos que los símbolos son creados por el humano y para él. Estos han ido evolucionando junto con nosotros. Como lo mencioné antes, a inicios de la humanidad no existía la escritura, así que la comunicación era entre símbolos prehistóricos plasmados en cuevas o rocas. Esto se conoce como arte rupestre. Y eran muy simples, pues constaban de líneas, puntos, curvas, círculos, entre otras cosas que fuera fácil de dibujar. Posteriormente, con las grandes civilizaciones como los egipcios, llegaron los jeroglíficos, donde estos símbolos representaban muchas cosas respecto a sus creencias y comportamiento social. Los jeroglíficos también son parte de la cultura maya, donde cada símbolo tiene un significado específico. También tenemos los símbolos religiosos, que creo que todo el mundo los conoce, y estos son utilizados para representar las ideologías y creencias del humano. Cada religión tiene su propio símbolo y el porqué de escoger o diseñar ese mismo símbolo. Por ejemplo, los cristianos son representados por un pez por la llegada de Cristo y su aparición con los pescadores. Y por último, tendemos a los símbolos más actuales, que son los tecnológicos. Estos fueron creados por la necesidad de representar creaciones hechas por el mismo hombre. A esto me refiero a... Se necesitaba una forma de representar cosas que todavía no existían hace 20 años, entonces realmente los símbolos son creados por el hombre y para el hombre. Por ejemplo, el Bluetooth. Este es un conjunto de dos rúnicas escandinavas que conforman las iniciales del nombre de un rey llamado Harald Blatland, ya que el creador del Bluetooth decía que esta tecnología unificaría a las culturas así como lo hizo dicho rey. Ahora les quise poner los símbolos más representativos en la humanidad que todo el mundo sabe qué significan, pero muy pocos saben cuál es su origen. Entonces yo se los voy a explicar. El primero es la carita feliz o smiley, como le llaman. Fue creado en 1963 en Estados Unidos, donde Harvey Ball recibió el encargo de crear una imagen para subir el ánimo del personal de una compañía de seguros. El segundo es el infinito. Este fue creado por John Wallis, quien era matemático y principalmente buscaba representar lo ilimitado en las matemáticas. Es un símbolo realmente bien pensado, ya que no tiene ni inicio ni fin. Después tenemos al símbolo de lo femenino, principalmente empleado por los griegos, y su grafía hace alusión al espejo de Venus, diosa griega del amor. Dicha diosa representa la feminidad, belleza y delicadeza, todas las cualidades que se le asignaban en ese entonces a la mujer. Mientras que el símbolo masculino era utilizado por los romanos, principalmente dándole valor a la flecha que sobresale del círculo
para representar a Marte, el cual era dios de la guerra y la agricultura, con características varoniles como los hombres en esos tiempos. Posteriormente tenemos el símbolo de la paz, que fue creado por Gerald Holton para apoyar la causa del desarme nuclear. Este símbolo fue creado a partir del sistema de comunicación de la Organización Marítima Internacional, la cual se comunica a través de unos diferentes tipos de señalizaciones con banderas, parecido a la de los aeropuertos cuando tú ves que agitan las varitas estas con luz. Es algo similar. Realmente son las iniciales de N y D de desarme nuclear, hechas en un solo símbolo. Y ahora vamos con el símbolo del dinero, más que nada el del dólar. Este diseño, este símbolo fue acuñado del diseño español del Real A8, que fue la primera moneda oficial o formal en la historia de la humanidad. Entonces, esta moneda española tenía el diseño de 2 columnas herculeanas que se encontraban cruzadas por un listón en forma de S con la leyenda Plus Ultra. Entonces, cuando el dólar se confirmó como la moneda oficial de Estados Unidos, ellos decidieron tomar ese símbolo y simplificarlo un poco más para que fuera más fácil de interpretar, el cual todo el mundo conoce hoy en día. Y ahora vamos con la siguiente parte, que es otro subtema, más bien otro tema, y es sobre las señales. Primero, ¿qué son las señales? Por definición, la señal es un tipo de signo con la función de informar para identificar algo. Puede ser un objeto, un lugar, una persona, un animal, etc. Muchas veces las señales son de carácter imperativo. Esto quiere decir que muchas veces las señales dan órdenes. Por ejemplo, hemos visto de prohibido el paso o prohibido fumar. Esas son órdenes imperativas. El origen de la palabra proviene del latín signalis, cuyo significado es que sirve de signo. Bueno, eso es todo de mi parte y espero les haya gustado, hayan puesto atención y continuamos con mi compañera Cristi.